capítulo 8, versículo 12 hacia el versículo 23, dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gimimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tome su asiento, hermano, hermana. Hay tantas cosas que posiblemente pueden venir a nuestras mentes, y puede que nos preguntemos, como en ocasiones nos preguntamos. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, mi hermano, mi hermana, a dónde iré ir yo? ¿O a dónde iremos? Como hicimos, nuestra respuesta es al reino de los cielos, ¿verdad que sí? No hay quien dude, pero no es que digamos o que creamos o que sintamos nosotros. Es como Dios nos ve hasta este día, cada uno de nosotros. Según nosotros podemos darnos cuenta por lo que acabamos de leer ahí del versículo 12 en adelante, habla acerca de las cosas que debemos de dejar. Si nos damos cuenta hasta este momento, ¿será que habrá algún hábito en nosotros que deberíamos de dejar? ¿O será que ya estamos completos? ¿O hay algo aún todavía? ¿Sabía usted que aún nosotros los cristianos, aún hay cosas que no hemos dejado todavía? Y sería bueno investigar cuál es el hábito que hay en nosotros que aún no hemos podido dejar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Yo creo que de tantos no podemos enumerar uno, ¿verdad? Si fuera uno, estaría bien, lo atacaríamos. Pero hasta este día no lo hemos podido dejar. ¿Sabe por qué no lo hemos podido dejar? Porque nosotros lo queremos hacer y por nosotros nada podemos hacer. Muchas veces hemos leído Juan capítulo 15 y lo vamos a leer cuantas veces sea. Amén, amén. Y siempre nos va a recordar el Señor que separados de Él nada podemos hacer. Hay quien puede decir que sí lo ha hecho, que sí lo puede hacer. Puede verse al espejo en sí mismo y decir: yo pude, sí puedo, o sí pude, sí puedo y sí pude. La cosa es, hermana, que delante de Dios nadie es perfecto delante de Dios. Y según lo que nos da a entender ahí, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea, a la carne no le debemos nada, porque aquel que murió a la cruz por nosotros lo hizo todo por nosotros. Amén. Ahora dice: así como tú viviste antes sin Cristo y le dabas todo lo que tu carne pedía, ahora ¿por qué no te brindas también completamente al Espíritu Santo?
Hay dos cosas diferentes. Para satisfacer a la carne no nos cuesta nada. Para eso estamos listos, estamos precisos, ¿verdad que sí? Pero para el Espíritu nos cuesta. Y la pregunta sería, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Si nosotros le permitiéramos al Espíritu Santo, hermano, hermana, porque según el Espíritu ya está en nosotros, Él sabe cuáles son las intenciones de nuestros corazones y Él sabe cuál es nuestro pensamiento para con nuestro Dios. En el momento que nosotros nos presentamos delante de Él, posiblemente no le confesamos nuestra falta, nuestro pecado. Pero dice que el Espíritu ahí nos empuja, dilo, confiésate delante de tu Dios. Pero pareciera que delante de Dios nos da pena, nos da vergüenza. ¿Y por qué sentiríamos vergüenza, hermano, hermano? Según dice Pablo, que el pecado ya no debe de gobernarnos en nosotros, ya no está en nosotros. Dice, antes sí, estabas a favor, estabas para lo que el pecado te pidiese que hicieses. Estabas ahí en primera fila para hacer la voluntad del pecado. Mas ahora ya no es así. Se recuerda lo que Pablo decía, parece que es en los Filipenses 1, 20, 21 por ahí, donde habla, hermano, hermana, que él ya no vive para el pecado. ¿Para quién vive? Para Cristo. Él ya no vive para la carne, ahora vive para Cristo. ¿Y para quién vivimos nosotros? Para Cristo. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta cuáles son los hábitos que aún hay en nosotros. Por eso usted se va a dar cuenta que habemos muchos cristianos todavía, que posiblemente que aquel que tomaba sigue tomando todavía. Aquel que hacía cosas que no eran agradables delante de Dios, aún las sigue haciendo. Y la cosa es que el tiempo, como le vengo diciendo, el tiempo se está terminando. ¿Cuánto tiempo nos quedará para enderezarnos, hermano, hermana, o permitirle a nuestro Dios que nos enderece? Porque si por Dios fuera, inmediatamente nos toma y hace lo que tenga que hacer con nosotros. Pero hasta este momento, como dice Pablo, Dios ya los hizo libres a ustedes, para que ustedes busquen hacer la voluntad de su Dios. Por eso, una vez más, el Espíritu ya esté en nosotros o no esté en nosotros. Dice que nosotros clamamos a Dios, ¿verdad que sí? O sea, ardientemente dentro de nuestro corazón anhelamos la presencia del Señor. Dice el versículo 12, lean una vez más. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros tenemos que darnos cuenta en el momento que comienza a formarse ese hábito en nosotros. ¿Ha observado esas arañas, hermano, hermano? ¿Ha visto que de repente tiran una telita de una orilla hacia otra? Yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, que salgo así de los escalones para subirme al carro, siempre tengo que irme agachado, porque si no, me topan aquí. Y cuando le topan, ahí se quedan. Ya después anda ahí, tallándose para quitárselas. Se pueden quitar. Pero ¿qué pasa si esa telita se comienza a engruesar más? ¿Se podrá romper? ¿Verdad que no? No se puede. Quiere decir que si nosotros comenzamos a hacer algo que posiblemente no le vemos nada de importancia, parece que no es nada. Pero cuando ya lo hacemos 1, 2, 3, 4 veces, hermano, hermano, o si esa telita como de las arañas se comienza a engruesar más y cuesta, ¿verdad? Quiere decir que podemos entender lo que dice la palabra del Señor, que no debemos permitir nosotros que el pecado nos gobierne. O sea, de esa manera podemos entender el amor de Dios para con nosotros.
Yo en mi persona me pongo a pensar, a meditar en mí mismo. Yo digo, Dios siendo Dios, hermano, hermana, yo lo entiendo así. Dios ya me llamó a mí. A mí me ha puesto en el camino para que ande en él. Ya si yo me quiero salir, Dios no me dice nada. Dios no me detiene. Porque según Dios ya nos dio el entendimiento a cada uno de nosotros. Ha puesto delante de nosotros el bien y el mal. Escoge por donde tú quieras andar. O sea, ya nos dio la libertad. Nos toma de su mano. Dice, desde este momento eres libre de todo. Si desde este momento te quieres ensuciar como te ensuciaste antes, es tu decisión. Por eso póngase a pensar, hermana, hermana, cuántas cosas no hacemos desagradables delante de Dios. Aleluya. ¿Por qué Dios no es como nosotros? Cuando nosotros vemos a nuestros hijos que hacen algo, ¿qué hacemos nosotros? Les gritamos, les llamamos la atención, ¿verdad que sí? Y si no entienden, ¿qué hacemos? Dios hace eso con nosotros, ¿verdad que no? Ayer mencionamos, hermano, hermana, ¿por qué nosotros le permitimos tanto a nuestros hijos? Si Dios, poniendo ejemplo a su pueblo, en el momento que su pueblo fue desobediente, ¿qué hizo Dios? Los dejó, se apartó de ellos. ¿Y por qué no somos así nosotros? ¿Usted cree que a Dios no le duele? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque nos duele, ¿verdad que sí? Por eso el día de ayer le preguntaba, en el momento que nuestros hijos, hermano, hermana, comienzan a ser rebeldes contra los padres, en ese momento deberíamos de optar y tomar la decisión, bueno, no quieres, bueno, serviré a Dios. Pero es un paso que nos cuesta darlo, nos cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Por eso tenemos que darnos cuenta cuánto nos ama Dios a nosotros. Amén. Si en estos momentos estamos hablando de ciertas cosas que puede que haya en nosotros aún todavía, yo creo que de los que estamos aquí nadie puede decir, no, en mí no es así. Según la Biblia nos dice que si nosotros decimos que no, somos mentirosos. Así es, amén. Porque el Señor nos conoce, mi hermano, mi hermana. Amén. Dice el versículo 12, capítulo 6, el versículo 12. ¿En qué estamos? En el 8:12. Léalo una vez más. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué dice versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, nos da a entender que nosotros ya no estamos bajo las órdenes del pecado. Estamos bajo las órdenes de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿A dónde nos guía el Señor? O sea, nos guía Él, porque Él ya está en nosotros. Mire lo que dice en el capítulo 6. Capítulo 6. Ahí mismo de los Romanos, capítulo 6. Dice versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. O sea, ten mucho cuidado, porque el pecado siempre está tocándote a la puerta. Aleluya. Y como el pecado ya nos conoce, hermana, hermana, ya nos conoce,
Nomás está esperando en cualquier momento tocarnos la puerta, y en el momento que tú le abras, era lo que te gustaba, era lo que deseabas, lo que anhelabas. Mas ahora dice el Señor, ya eres mío, tienes que obedecerme a mí. Por eso en esta noche, en esta tarde, hermano, hermana, entendemos, comprendemos cuál es el propósito del Señor. El peligro no es aquí donde estamos en este momento. El problema es cuando salimos de esa puerta hacia afuera. Por eso tenemos que darnos cuenta qué es lo que se está interponiendo entre Dios y nosotros. Por eso hasta este momento puede haber hábitos en nosotros aún todavía, que en el momento que se mencionan o que se ven o que se observan, inmediatamente sentimos algo dentro de nosotros y no deberíamos de sentir. Porque si el Señor, hermano, hermana, quitó nuestros pecados de nosotros, ya no debe de estar en nosotros nada. O si hasta este día tuvo que haber quedado todo fuera ya de nosotros. Pero ¿cuántos cristianos, o así como decimos, cuántos cristianos usted conoce? Puede que en la otra esquina diga cuántos cristianos usted conoce. Y puede que alguien conozca de entre nosotros y diga, yo lo conozco a este como es. ¿Verdad que sí? Pero no necesitamos que alguien nos diga que nos conoce. Sabemos que Dios nos conoce. Y por eso delante de Dios, ¿cómo debemos de andar? Perfectamente delante de Él. Dice versículo 12 del capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Ten cuidado, dice. Ten mucho cuidado. Tú ya sabes, tú ya lo conoces. ¿Por qué será que nos advierte? ¿Por qué será que nos advierte? Porque el Señor nos conoce. Él nos conoce y sabe que en cualquier momento nos doblegamos. Pero como los cristianos ya conocemos algo de la palabra, el Señor dice, no, el Señor dice, o la Escritura dice que si el justo cae 7 veces, 7 veces lo levanta, ¿verdad que sí? Pues mire, hermana, dice 12 y 13 del capítulo 6 de los Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén, amén. Mira qué bendición de Dios, hermana. Gloria a Dios. Miren, todo este tiempo, el Justin, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de él. Le entró eso de ese deseo de jugar fútbol. No es malo jugar fútbol. Hay quien sí le va a decir que es malo jugar, ¿verdad? Por lo menos a mí me enseñaron eso. Me decían que eso de andar ¿cómo dice? Andar 22 personas tras de una pelota es de loco, se decía por ahí. Yo lo escuché y como yo estaba ahí me lo enseñaron. Pero yo le digo que no es malo que lo practique, no es malo. No es malo ni que vea la televisión tampoco, no es malo. Malo es que eso lo haga un hábito para usted, que lo haga algo suyo para usted. Y le mencionaba al Justin, por ejemplo, le decía, mire hijo, si tú quieres jugar, no es malo que tú juegues. Lo malo que sí te voy a decir que es malo, que tú quieras jugar en el tiempo que tú tienes para Dios. Puedes hacerlo antes o puedes hacerlo después, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y hace unos días, ayer o antier, le decía a la mamá, porque hace como unos 2 o 3 días se me dijo,
Dice, yo tengo un amigo, dice que sus partidos de fútbol son a tales horas. Y como yo ya le he dicho que sí puede, antes o después, pero no en el tiempo de Dios. Entonces le dijo la mamá, no, ya mi papá me dijo que sí puedo. O sea, hermana, sí se puede. Si usted ve que es bueno el deporte, hermana, si usted dice que es malo, bueno, para usted malo, no lo practique. Pero yo no le puedo decir que es malo porque yo lo practiqué. O sea, el andar ejercitándose no es malo. Pablo dice, el ejercitarse corporalmente y espiritualmente son dos cosas diferentes. Pero Pablo decía, pues yo te aconsejo mejor que te ejercites mejor en lo espiritual, porque en lo humano dice, para nada te beneficia. Pero veamos, hermana, no te dice que no lo hagas. Lo malo es que deje de hacer esto por esto. Y lo que nos está diciendo aquí, hermana, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, lo malo es, hermana, que tú digas, bueno, voy a ir a cierto lado y te olvides de Dios. Ahí es donde yo te digo, Dios te deja, no te dice nada. Dios te deja que tú lo hagas, hermano. Dios te deja que tú lo hagas. Pero ¿verdad que de repente viene algo aquí a nuestra mente? O sea, una conciencia que nos comienza a remorder por dentro. Aleluya. Y ahí es, hermano, donde nos damos cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Que no debemos de permitir que el pecado comience a gobernarnos. Porque ya nos tuvo en un tiempo, en una ocasión, ya nos tuvo. Y Él sabe lo que nos dio para mantenernos hasta ahí. Nadie de nosotros vino con gusto, con alegría a los caminos de Dios, hermana. Todos tenemos diferentes testimonios de dónde nos sacó el Señor y de qué manera maravillosa el Señor nos llamó. Por eso hasta este día, una vez más, hermana, miras a Dios aquí. No lo miras, ¿verdad que no? Hace unos días, le digo, no sé ni de dónde lo miré, si lo soñé o lo miré en la televisión o se lo escuché, no me recuerdo. La cosa es que ponían algo así, hermana, que a un grupo de niños en una escuela, o si una escuela cristiana se puede decir, o en la iglesia acuérdense, a veces en las iglesias hay clases para niños. La cosa es que dice que pusieron a ciertos niños, un grupo de niños, les hablaban acerca de Dios. Unos creían, otros no creían, así como nosotros que ya somos adultos no creemos a veces, ¿verdad? O creemos pero ignoramos a Dios, pensando que Dios no nos mira. La cosa es que sacaron así, hermana, le dijeron, bueno, vamos a poner a este grupo de niños y les vamos a decir que Dios está ahí con ellos. Y comenzaron a darles una clase. La clase era de que los pusieron así del púlpito, como de ahí, esa distancia aquí, para que lanzaran ciertas cosas de ahí hacia acá y pudiesen caer en un recipiente que habían puesto ahí detrás de ellos, pero tenían que tirarlo de espaldas. Y le dijeron, no se va a hacer trampas, porque Dios los está mirando. Dice que fue el turno de uno por uno, hermana, nos los dejaron ahí solitos, pero por las cámaras los estaban mirando. Unos comenzaron bien, tirando, y pues no le atinaban. Y otros ignoraron lo que les habían dicho. Hay alguien ahí sentado que te está mirando, así es que no hagas trampa, hay alguien que te está mirando ahí. O sea, mencionándoles Dios, pero le estaban poniendo así para que ellos entendieran. Hay una persona ahí que está sentada, pero ustedes no la miran. Que tengan mucho cuidado. El primer grupo comenzó a hacerlo, pero del mismo grupo a los últimos que les tocaban, miraron para todos lados y pues no miraban a nadie. Se dieron la vuelta y los comenzaron a tirar así y cayeron. Entonces vieron, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta,
en cierta manera, cómo se burla uno de Dios. Imagínense si a nosotros nos dijeran que Dios no existe, ¿qué haríamos nosotros? Seríamos peor, porque peores somos, pero seríamos peores, porque aún sabiendo que Dios sí existe, ¿lo ignoramos o no lo ignoramos? Y así grupo tras grupo fue pasando, hermana. Unos sí fueron sinceros, no hicieron trampa, pero muchos de ellos sí miraban, a ver si no los miraba nadie, pero allá físicamente los estaban mirando. Por eso le preguntaba, Dios no está aquí. O sea, hablando físicamente no lo miramos, pero sí está aquí. ¿Verdad que sí está aquí? Por eso ahora imagínense si a nosotros nos dijeran, Dios no te ve. Si aún así sabiendo que nos ve, ¿qué no hacemos nosotros? Y dice ahí, hermana, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino dice, presentaos presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, nosotros ya estamos muertos, o mejor dicho, estamos muertos nosotros, y Dios nos ha dado vida. ¿Para qué nos ha dado vida? Para que vivamos para Él, solamente para Él. O sea, para nosotros el pecado ya quedó atrás. Por eso, miren, nosotros siempre mirando hacia adelante, hermano, era nuestra mirada está puesta en Jesús. No tenemos mirada para nadie más, solamente nuestra mirada en Él. Y miren, vamos como, ¿cómo le llaman a los, ¿cómo se llaman? Bueno, a los animalitos esos que llevan así. ¿Los caballos? Bueno, los caballos. Sí, que bueno, es que van haciendo el surco, hermano, que van detrás, que los llevan ahí, los llevan por sus orejeras aquí para que no volteen para ningún lado. O sea, de esa manera ellos caminan derechitos. ¿Y cómo deberíamos caminar nosotros derechitos? Sabiendo que Dios existe, que Dios nos ve. Amén. Por eso hasta este día Dios nos dice que aún hay hábitos en nosotros. ¿Qué habrá en nosotros? ¿Qué habrá? Si a uno u otro nos dijera, hermano, ¿qué de malo ve en mí? ¿Qué no miraría, ¿verdad? Por eso póngase a pensar, hermana, Dios nos ve lo falto que somos y Dios no es como nosotros. O sea, Dios nos pone ejemplo a nuestros hijos. ¿Cómo tratas a tus hijos? Por eso lo nuestro sería cómo tratar a nuestros hijos de la misma manera que Dios nos trata a nosotros. Así deberíamos ser nosotros. No porque Dios nos deja hacer lo que queramos, los vamos a dejar que hagan también lo que quieran. Por eso Dios habla siempre que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos, hermanos. ¿Desde cuándo? Instruye al niño en sus caminos, dice así, ¿verdad? Y cuando fuere grande, dice, no se apartará de ellos. Por eso le decía, hermano, nuestros hijos se rebelan y se rebelan y se rebelan, y nosotros como padres ahí tras de ellos, ¿verdad que sí? ¿Por qué no los dejamos? Porque nos duele. Pues mire, Dios, hermana, como le decía al principio, Dios nos deja hacer lo que nosotros queramos hacer. El tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué no hicieron con Él? ¿No les hablaba siempre la verdad para bien de ellos? Así como hasta este día nos habla la verdad. Oímos
Que hagamos es otra cosa. Pero Dios siempre nos habla, nos dice, nos instruye para que nosotros andemos en Él. Y ahí en el versículo 14 lo dice, hermana, 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Mire, hermana, bonito hubiese sido para nosotros que hubiésemos vivido en la ignorancia. Porque en la ignorancia, hermana, no se aprende casi nada. No digo que no se aprende, pero no se aprende casi nada de las cosas del mundo. Conocíamos a un hermano, que la mayoría lo conocieron, pues no les voy a decir quién. Pero este hermano le hablaba así de cosas, hermana, cosas sencillas de cualquier cosa, y no sabía nada. Decía, hermano, dice, pues yo la verdad, pues yo solamente mi ranchito, de unas ciertas casitas solamente por ahí. Se puede decir, como nosotros decimos allá en nuestros países, nosotros estamos tapado, es que no sabía nada. Y según la Biblia dice, vivía uno en la ignorancia. Entonces esta persona sí se encontraba que no sabía nada. Se puede decir que estaba libre de toda cosa llamativa llamado pecado. Y entonces le decía cualquier cosita que le hablaba, hasta de las alabanzas le hablaba. ¿Por qué me decía, mira hermano, qué bonito canta? Y yo, no hermano, si yo lo conocía en el mundo que cantaba. Y no, dice, pues yo nunca lo escuché. Dice, alabanzas yo vine a escuchar hasta aquí en los Estados Unidos. Allá nunca escuché música, porque estábamos tan alejados por allá, dice, que no se llegaba nada, ni radio teníamos, dice. O sea, no sabía nada. Pero nosotros, hermano, poco a poco nuestra mente se comenzó a abrir y llegamos hasta donde llegamos, y Dios se compadeció de nosotros, hermana. Dijo, ya no más, ya no lo permitiré más en ustedes. Y ahora que ya estamos en Él, hermana, Dios dice que nosotros debemos de presentarnos vivos ante Él. Vivos ante Él, ¿para qué, hermana? Para que en cierta manera podamos gozar y disfrutar de la gracia de nuestro Dios. Gracia, hermana, es que disfrutemos lo que no merecíamos ninguno de nosotros. Por eso démonos cuenta la vida que Dios nos ofrece, que si estamos viviendo una vida no muy buena, no es porque Dios no nos quiera dar una vida buena, es porque nosotros no queremos andar en ella. Pero Dios dice, hermana, andad en mis caminos y todo te irá bien, todo te saldrá bien. Pero ¿verdad que cuesta? ¿Verdad que cuesta? Así es. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados, a libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire, hermana, hermana, si nosotros encontramos una razón para satisfacernos en sí mismos, hermana, hermana, ¿por qué no presentarnos así de esa misma manera, pero a Dios? ¿Habrá diferencia? Mire, hermana, hermana, por nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que son tantas bendiciones que nos estamos privando de parte de nuestro Dios. Porque si nosotros anduviéramos por sus caminos, por donde quiera que anduviéramos, hermana, hermana, miraríamos la bendición de nuestro Dios. Amén, amén. Porque la bendición de Dios está donde usted la quiera buscar, donde usted quiera recibir, ahí está la bendición. Por eso, mire, hermana, hermana, nosotros podemos andar libremente por donde queramos andar, porque el temor de Dios está en nosotros. Por eso Dios no te priva, hermana, hermana, que tú quieras hacer algo en beneficio para ti. Pero ya sabes lo que en cierta manera te beneficia. Pero cuando nosotros queremos hacer algo que sabemos que ni bien nos trae, hermana, hermana, pues miremos a Dios. ¿Cómo se sentirá Él? Nos dio libertad. ¿Verdad que sí? Aleluya, amén. Mire, supóngase nuestro trabajo. ¿Verdad que nos mandan a hacer un trabajo? Amén. ¿Por qué lo hacemos? Si nos están mandando que lo hagamos, no están ahí con nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Es una orden que se nos da, ¿verdad? Y hay que cumplirla. Ahora mire, Dios dice: hijo, de las tinieblas te saqué para ponerte en la luz. Mientras que tú te mantengas en la luz, estarás bien. Pero en el momento que te salgas de la luz, te va a ir mal. O sea, ya sabemos lo que nos va a acontecer. ¿Verdad que sí? Pero aún sabiendo, ahí vamos. Dice el Señor, como corderitos al matadero, ¿verdad que sí? Y es el cuidado que debemos de tener nosotros, hermana, hermana. Dice 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, hermana, hermana. Si tú sabes que aquellas cosas a dónde te conducían, y por la gracia, por la misericordia del Señor, Él te libró de la muerte, ahora ya estás puesto en Él y quieres andar por esos mismos caminos, ¿para qué? A muerte. Por eso, mire, hermana, hermana, tenemos que disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Gozar, disfrutar lo que tenemos, hermana, hermana. A lo mejor lleguemos a pensar, pero no tengo nada. Pues la Biblia dice, hermano, que mientras que tengamos techo y sustento, hermano, hermana, estamos ricos, tenemos todo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos y queremos más? Son hábitos que no le satisfacen a Dios, hermana, hermana.
Por eso nosotros tenemos que vivir contentos con lo que tenemos. Y de esa manera, mire, Dios nos glorifica y nosotros lo glorificamos a Él. Amén, amén, amén. Y de esa manera estaremos en paz con nuestro Dios, hermano. Dice, más ahora, 22, más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, para que veamos lo grandioso y lo maravilloso que es nuestro Dios. Juan capítulo 8. Démonos cuenta que nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a perdonarnos, hermano, hermana, no vino solamente a perdonar nuestros pecados, ¿a qué vino también, hermano, hermana? Vino a romper todo. Por eso le mencionaba esas líneas que usted ve, que a veces dice, pues, ¿de dónde vienen? Y es algo del cual ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo es que desde aquí a veces está, desde aquí hasta allá? ¿Cómo le harán? ¿Cómo le harán? O sea, me refiero a las arañas que hacen esa Telaraña. esa telaraña que le llamamos. ¿Cómo le harán? Mire, y bien que caminan por ella, ¿verdad? No se rompe. ¿Verdad que sí? A veces nosotros pensamos, hermana, que andar en el pecado no se rompe. ¿Verdad que sí? Y cuando más se comienza a engruesar el pecado en nosotros, hermana, qué difícil va a ser de romperlo, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Cuántos somos libres? ¿Para qué? No es para todo, no es para todo. Libres solamente para servirle a Él. Ya le servimos mucho al pecado, hermana, ahora sirvámosle al Señor. Dice 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Léalo una vez más. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor vino a romper el pecado que había en nosotros o no lo rompió. Entonces ya no podemos andar en él porque ya se rompió, ¿verdad? Pero queremos ser como las arañas. ¿Verdad que sí? Lo vemos y lo rompemos y ya lo tiran otra vez, ¿verdad que sí? El Señor ya rompió el pecado de nosotros y lo queremos construir una vez más nosotros. Y dice Pablo, ¿a dónde nos lleva el pecado? A la muerte. Si ya estuviste muerto, ¿para qué quieres volver a morir una vez más? Si llegas a morir, ya nadie te sacará de allá. ¿Cómo de que no? Si tengo un Dios que todo lo puede. ¿Verdad que así decimos nosotros? No, el Señor ya nos libertó, ya nos sacó ya. Pero si tú quieres volver una vez más atrás, adelante, el camino está libre. Dijo el Señor Jesús, hay dos puertas, ¿verdad que sí? La puerta angosta que nos lleva ¿a dónde? A Cristo Jesús. Y la puerta ancha que nos lleva a donde estuvimos antes, ¿verdad que sí? Pero para allá ya no queremos ir, ¿verdad que no? Ya somos de Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Leamos ahí en Romanos capítulo 8. Si estás luchando hasta este día en esos hábitos que hay todavía nosotros, hermano, hermana, ya no luches más.
Acuérdense, hemos mencionado en estos días, ya no le pidamos más a Dios que nos ayude, hermano, hermana. Mejor pidámosle que lo haga. Porque si le pedimos que nos ayude, es como cuando nosotros ya comenzamos, Señor, ayúdanos, ¿verdad que sí? Mejor que el Señor lo haga todo, hermano, hermana, porque ya lo hizo o no lo hizo, ¿verdad que ya lo hizo? Pero siempre decimos, Señor, ayúdanos. Cuando le pedimos ayuda es porque nosotros lo estamos haciendo y nosotros nada podemos hacer. Mire 8 de los Romanos. Leamos lo que dice versículo 36. Romanos 8:36. ¿Qué dice versículo 36? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mire, hermano, hermana, al que está en pecado, ¿usted cree que Satanás se preocupa? Al que no está en pecado, a ese sí le preocupa. ¿Cuál es la preocupación de él? Mira, él viene y se acerca, le dice, oye, ¿tú eres mío? No, ya no, ¿cómo que no te acuerdas? La cosa es cuando uno comienza a entablar la conversación con Satanás, hermano, hermana. Por eso, mire, cuántas personas usted ve cristianas que tomaban, pero toman todavía. ¿Por qué será que siguen tomando todavía? O sea, no han podido dejarlo. No han podido dejarlo porque ellos quieren dejarlo. Y por uno mismo no puede dejar las cosas. Pero si nosotros le permitimos al Señor, hermano, hermana, ¿qué nos decimos nosotros? Que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Él. Por eso ahí dice Pablo, como está escrito. ¿Qué está escrito? Que por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Porque nosotros, hermana, hermana, tenemos que andar con mucho cuidado. Aquel que no tiene cuidado tropieza y vuelve a tropezar y no hay ningún problema porque está allá. Pero nosotros tenemos que andar mucho cuidado porque si tropiezas, hermana, hermana, ¿qué pasa? Caes. ¿Verdad que sí? Caemos. O sea, volvemos una vez más hacia atrás. Por eso, mire, démonos cuenta la vida que llevamos en Cristo, ¿vale la pena o no vale la pena? Dios ha estado con nosotros hasta este día o no ha estado con nosotros hasta este día. Por eso, hermano, hermana, dice 36 y 37, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Terminamos ahí en los Filipenses capítulo 1, hermano, hermana. Mire, si nosotros tuviéramos de algo que presumir, hermano, hermana, es presumirnos entre nosotros mismos, pero la vida que llevamos en Cristo nuestro Señor. Y de esa manera, hermano, hermana, imagínense que todos pudiésemos presentarnos de la misma manera. Se imagina la bendición que habría en cada uno de nosotros. Por eso, hermana, hermana, Dios nos ama, nos lo muestra con la palabra que Él nos ama. Y de esa manera podemos entender por qué, hermana, hermana, decía Pablo ahí en los Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Para mí, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, por ti lo que leímos ahí en los Romanos 8, 36 y 37, por ti, dice, somos contados, dice, porque en cierta manera, ¿cómo son las ovejas? Mansitas, ¿verdad? ¿Cómo debemos andar nosotros? Mansos. Y eso son los que busca Satanás. Por eso, hermana, tómese de la mano del Señor, que verá que Satanás, como dijo Pedro, Satanás solamente anda ahí rondeándonos nomás, pero no se puede acercar a nosotros. Pero como no se puede acercar a nosotros, nos salimos nosotros y vamos a él. No, hermana, ya somos de Cristo. Amén. La cena del Señor la tenemos en esta noche, mi hermano, mi hermana. Siempre